ido a través de los años, ya que sabemos que las lenguas se desarrollan en un largo periodo. El español del Caribe tuvo que ser formado por tres aspectos. El primer aspecto es acerca de las lenguas originarias de ese lugar, las lenguas indígenas, las cuales fueron alrededor de 13 lenguas nativas que participaron en gran medida. El segundo aspecto es el español de la época. Este español de la época estaba conformado por los canarios y los andaluces. Ellos fueron los que le dieron como una característica principal en el modo de hablar de los habitantes de estos países. Como tercera característica también tenemos a los inmigrantes que llegaron al país, a estos países en los siglos XVIII al XIX. Estos inmigrantes mayormente venían de África. Mayormente también eran esclavos. Sus aspectos y sus rasgos en el lenguaje fueron adaptados ya que ellos convivían mucho con la sociedad, aunque tal vez no fueron mayoritarios y predominantes en lo que es el desarrollo de esta lengua. De todas maneras hubo un gran impacto en su manera de hablar, en sus dejos, se puede decir. Tenemos también a las lenguas que influenciaron de gran manera a la formación del lenguaje caribeño. Estas lenguas fueron las lenguas originarias, las lenguas nativas, como ya lo mencioné. Además, también participó el inglés, el portugués, el neerlandés, el español, las lenguas criollas y las lenguas africanas, que vinieron de los esclavos. También estos países en los cuales se desarrolla esta lengua son Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Cuba, Venezuela. Gracias. Características generales del español caribeño. Como bien sabemos, el español caribeño está marcado por rasgos americanos como son el ceseo y el yeísmo, pero también podemos encontrar otras variantes por el comportamiento de los fonemas L, S, N y R. Así podemos encontrar la edición del fonema S o la velarización del fonema N. También está dada por rasgos de edad, sexo o jerarquía social. Dentro de esto podemos poner un ejemplo de los rasgos de edad. Un grupo de ancianos mantienen sus arcaísmos o rutinismos. También hay una comparación entre el pueblo y el campo. En este podemos notar una clara diferencia en la acentuación o el ritmo de ciertas palabras no acentuadas en la pronunciación o en la pronunciación de palabras de fonemas o consonantes líquidas. Para entender mejor las características se dividen en tres grandes grupos, que son el morfológico, el léxico y el fonético. Comenzamos con el fonético. El español caribeño le da más énfasis a lo que son las vocales más que a las consonantes. Así podemos darnos cuenta de que cuando hay presencia de una vocal al lado de una consonante, esta generalmente enmudece y haciendo que la vocal se emita con un sonido nasal. También dentro de este mismo rubro quedaron unas características andaluzas, como son la omisión de la che o el cambio del fonema G por la J o el fonema X por la H. Pasando al campo de lo que es el morfológico, el voceo comienza a perder lo que es el voceo en el siglo XIX en la mayoría de las islas y los países céntricos del Caribe, pero convirtiéndose así el Caribe en una ciudad tuteante. Pero no todos los países cambiaron a lo que es esta forma de expresión o de hablar. Una parte como son la parte céntrica de Panamá, el departamento del César o el sur departamento de Guajira, de la costa atlántica colombiana, mantenieron su forma de hablar
claro, su forma de hablar, y más no imitaron el español centroamericano o rioplatense. Dentro del léxico, finalmente, tenemos el español caribeño. Debe bastante sus palabras, vocablos a lo que es el quicongo, el andaluz, el canario y al tanino. La mayor parte de todas las palabras habladas en este país son recopiladas o son adquiridas de los países antes mencionados. Para un mejor entendimiento de todas estas características, más adelante como está separado por países, explicará mejor con ejemplos y todo cómo es que se desarrollan las características en cada país. Historia del español en Venezuela. El idioma castellano llegó a Venezuela gracias a la conquista castellana, que dio lugar en el siglo XVI después de Cristo. Entre ellas, los conquistadores y los colones fueron de origen donde las regiones se hablaba mucho el español meridional. Entre el español meridional estaba la Andalucía, que es la lengua materna actualmente. Está también en la Extremadura y las Islas Canarias. Si hablamos de lenguaje, el lenguaje más conocido es el castellano, es la lengua oficial de Venezuela. Entre ellas también está el guajiro, el guarao, que son lenguas indígenas. Si nos vamos a los rasgos, entre los rasgos tenemos lo fonético y lo fonológico. En lo fonético y lo fonológico, las características conocidas entre los venezolanos hablantes está la suspensión de la S al final de las sílabas, que es reemplazada por la H. Claro ejemplo tenemos acá los peruanos que lo dicen adiós, los venezolanos lo dicen adiós, o casa, ellos lo dicen caja. Otra característica está también el ceseo, donde la S, la C y la Z suena como si fuera una S normal. Está también la pérdida de la D intervocálica. ¿Qué quiere decir? Que entre palabras como melado, allá sonaría melao, o pelado, los venezolanos lo dicen pelao. ¿Qué pasó acá? Los sufijos ado, edo e ido fueron cambiados por los sufijos ao, eo e io. Y nos pasamos a los rasgos morfológicos y sintácticos, y la sintaxis. Una de las características claras está el tuteo, donde la palabra usted designa a las personas, se designa para nombrar a las personas de mayor edad. Está también el uso del diminutivo, con terminación ico e ica. Y un ejemplo de ello sería lo que en Perú se diría un rato, allá en Venezuela se dice un ratico, o un momento, allá lo dirían un momentico. Está también el modismo. El modismo son palabras características de un lugar. En este caso, los venezolanos, las palabras características, está la palabra concha le vale. Es como si estuviera diciendo caramba. Está también vale, que es lo usan de muletilla y es característico de los venezolanos. Está también la palabra vaina, que es muy conocida en Venezuela y que tiene significado de objeto u cosa, y también toma como un insulto de menor grado. La gran influencia que
ocasionó Estados Unidos y otros países, tales como África, hindú, el italiano, Jamaica, Trinidad, Tobago. El español de Panamá ha sido cambiado y transformado. Pero los que realmente marcaron en este cambio fueron el de Estados Unidos y de África. Respecto de África, fueron por los esclavos que tuvieron que servir a los del alto rango. También sabemos que el idioma oficial de Panamá es el español, pero este tiene que convivir con distintas otras lenguas, como por ejemplo tenemos a la puna, el naso, bribri. Respecto a la fonética, tenemos el ceseo, también tenemos a la pérdida de la D, como por ejemplo comido, se dice comió. También tenemos a la pérdida de la R, por ejemplo aquí decimos reír y allá le dicen reír. O también comer, acá se dice comer y allá se dice comer. También tenemos a parado y allá se dice parado. Sentado, sentado. Muchas gracias. Mi persona les dará a conocer acerca del español cubano. El español cubano es una de las diversas variedades de español empleado en Cuba. Es un subdialecto utilizado o hablado en el Caribe y con distintas o pequeñas diferencias regionales. El español cubano llegó con las primeras colonizaciones provenientes de las provincias de regiones del sur de España, así como son Andalucía y Canarias, que después se unieron con los indios arahuacos y mucho más, o sea, posteriormente también se unieron con los africanos, que son inmigrantes involuntarios. Hablando en el punto de la morfosintaxis, se presenta el tuteo o el trato de tú, además que se perdió la carga jerárquica que presenta la palabra usted. Aparte de esto, otro punto sería que para formular las preguntas, el sujeto va delante del verbo. Un ejemplo sería cómo tú estás o dónde ella va. En las oraciones también se hacen inserciones de pronombres, pero esto ya lo hacen con una redundancia. Un ejemplo sería, Susana dice que mañana ella no va a poder venir, donde ella hace una redundancia, Susana. Otro ejemplo sería, aparte de todo esto, ya nos pasamos al punto fonético. Se hace presente el ceseo, donde la palabra que nosotros podríamos decir cazar y cazar, nosotros le marcamos una diferencia, pero ellos lo dicen de una manera cazar y cazar, no hacen diferencia entre la S, la Z o la C. También Cuba es completamente yeísta, es decir, no diferencian la EY y la Y. También presentan un cambio de las palabras R y L. Como nosotros podríamos decir amor, ellos lo dirían amor, trabajar, trabajar. Otro rasgo fonético sería que en Cuba algunas palabras pierden el sonido final de las palabras en la S y también pierden el sonido de la D. Pero en la D se puede hacer que o bien pierde el sonido o bien se cambia a una letra T. Así como ciudad, lo podría decir ciudad o ciudad con T. Otro ejemplo, que la R, en algunas palabras como carbón, la R lo omiten y solo dicen cabón, o argolla, que decían agoya. También en Cuba podríamos presentar algunas palabras que son propias de ese lugar, como qué bola, que diría qué pasó. Eso sería todo. Como su nombre
es el español que se habla en República Dominicana. Ya, esta es conocida por su fluidez y rapidez al momento de hablar, y otras características que tocaremos a lo largo del tema. Hay características diferentes a muchos de los otros países latinos, pero a su vez hay características diferentes dentro del mismo país, en diferentes regiones geográficas, como las personas del norte, Cibao, hablan diferente a las personas de Santo Domingo, la capital, y estas a su vez hablan diferente a las personas del sur. En cuanto a la fonética, en República Dominicana existe el ceseo, donde en el habla no se distingue entre las letras C, S y Z, y las tres son representadas por el fonema S. Ejemplo, donde en España se dice cazar y cazar, ellos simplemente lo dicen cazar y cazar. No se distingue entre la S y la Z. Ya, otra característica es el yeísmo, donde la EY y la Y suenan igual, no hay diferencia. Ya, otra característica muy común es la lambdaización. Esta característica es muy común en la clase popular, donde estas tienden a cambiar la consonante final, es decir, la última sílaba o palabra, por la letra L. Ejemplo, Nueva York, ellos lo dicen Nueva York. O por ejemplo, caminar, ellos dicen caminar. Lo cambian la R por la L. Ya. Como les comenté en el principio, hay tres regiones geográficas donde se habla donde la pronunciación es de diferente manera. En la región norte, Cibao es una, la región sur y Santo Domingo, que está ubicado entre el centro del sur y el este. En el este la pronunciación es un poco más neutra, eso quiere decir que no abarca mucho lo que es entre el norte y el sur, es un poco más equivalente. Ya, y otra tendencia es el acortamiento de palabras y unión de palabras, como les explicaré. En el norte, Cibao, predomina lo que es la letra I entre todas las palabras. Por ejemplo, caminar, caminai. O otro ejemplo, madre, mar, mal. Allá estas tres palabras se pronuncian de la misma manera, mai. Ya, en cuanto a la región sur, predomina lo que es la letra R, y esta es pronunciada con más fuerza y se alarga un poco. Por ejemplo, caminar, caminar, lo alarga un poco más la R. O también, otro ejemplo, vamos para el pueblo, él dice vámonos para el pueblo, la R lo alarga un poco. En cuanto a lo que es la región, y otra cosa también que no es muy común allá, es que no se escucha mucho, es el cambio de la U por la O. Por ejemplo, vámonos, 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 vámonos. La U lo cambian por la O. Ya, en cuanto a la región, en cuanto a Santo Domingo, la capital, aquí predomina lo que es la letra L. Por ejemplo, caminar, caminar. Ya, y a ver, y otra característica también es el acortamiento de palabras y la unión de palabras. Por ejemplo, que nosotros decimos tres palabras, vamos a ver, lo dicen como una sola palabra, vamos a ver, lo acortan.